para empezar esta clase. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu verdad. Tu palabra es verdad y la iglesia es parte de la historia que quieres que nosotros aprendamos. La iglesia no nació ayer, ni hoy, ni hace 5 minutos. Tiene más de 2000 años o 2000 años corriendo en la tierra, y yo sé, Señor, que podemos aprender mucho de los que pasaron antes que nosotros. Ayúdanos a entender tu verdad. Tu palabra es verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ok, entonces voy a hablar entonces de la iglesia en el mundo actual, ¿sí? Vamos a navegar por el mundo moderno y postmoderno. Vamos a hablar ahorita qué son esos términos, ¿sí? Pero vamos a analizar cómo la iglesia se enfrenta a desafíos de la modernidad y posmodernidad, tanto eclesiástico como pluralista. O sea, cuando digo pluralista me refiero a que esta iglesia o la iglesia que ustedes pertenecen, a la que ustedes pertenecen, no es la misma. Sí, es la misma, pero no es la misma. Y hay muchas iglesias por todos lados del mundo, y no nada más iglesias, sino también hay sectas y hay religiones dentro del cristianismo que también se subdividieron y se subdividieron. ¿Y cómo contestar ese tipo de preguntas? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, vamos a ver también de los riesgos de esa explosión misionera de movimientos tanto modernos como antiguos. El pentecostalismo, el neopentecostalismo. ¿Saben qué es neopentecostalismo? No. El nuevo o posterior de lo que el original pentecostalismo, ¿sí? Vamos a entonces a responder algunas de esas ideas de cómo la iglesia responde al mandato de Cristo de ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Ok, déjenme ver aquí. La iglesia y la modernidad, entonces. Entendemos que cuando hablamos de la iglesia y la modernidad, entendemos que hay una modernización, ¿sí? Hay una secularización. ¿Saben qué es secularización? ¿Alguien sabe qué es secularización? Secular es lo que está apartado de Dios. No necesariamente Dios. Lo que no es religioso. Una persona secular es una persona, es el movimiento fuera de la iglesia. O sea, la parte religiosa es todo lo que es dentro de la iglesia. La parte secular es todo lo que es fuera de la iglesia. Política, social, psicológica, deportiva, educativa, todo tipo de cosas que no enseña la iglesia. Eso es secular, ¿sí? Aunque les voy a decir, hace rato puse una nota en Facebook que decía que el cristiano tiene que llevar a Cristo donde quiera que él va, y no solamente en la parte religiosa, sino también secular. O sea, no se puede decir, yo tengo aquí la iglesia, voy a la iglesia, adoro a Dios, y saliendo de la puerta de la iglesia ya soy otra persona porque ya se acabó la iglesia. Entonces creo que el cristiano está con el deber de llevar a Jesucristo, al Señor su Salvador, donde quiera que Él va. Entonces, para el cristiano no debe haber una diferencia entre lo secular y lo religioso. El trabajo puede ser también un medio de religión, en el sentido de que tú adoras a Dios con tu trabajo y das testimonio a los que están junto contigo por el medio del trabajo que tú tienes. No tienes que esperar hasta que sea la iglesia y que pases a dar testimonio con tu micrófono y ya estás dando testimonio. No, puedes hacerlo y puedes predicar desde tu propio lugar de trabajo o de escuela o donde quiera que estés, ¿sí? Entonces, pero la secularización es un proceso por la cual la fe pierde influencia. O sea, parece que la secularización también entra dentro de la iglesia y realmente puede modificar a las iglesias. ¿De qué manera modifica a las iglesias? Bueno, hay varias iglesias, denominaciones, que se han enfocado más al aspecto social y judicial que al evangelio de la palabra. ¿Qué significa esto? Que algunas iglesias están enfocándose más en proteger a los inmigrantes, por ejemplo, que es una cosa muy buena, pero el proteger a los inmigrantes no debe ser el mensaje cristiano. O sea, sí es parte del mensaje cristiano, pero no es el enfoque cristiano. Proteger a los huérfanos es una cosa excelente, buenísima, pero no es el enfoque cristiano. El enfoque cristiano es transmitir el evangelio y la palabra de Dios a todos, o
los blancos contra los negros o los negros contra los blancos, levantar una bandera de decir no es justo y hablar de la justicia social. Eso es una cosa buena, pero no es el mensaje del cristianismo. Aunque puede entrar, todo eso que estoy diciendo entra dentro del evangelio, dentro del mensaje del evangelio, pero ese no es el evangelio. El que los blancos y los negros se den un abrazo y se digan eres mi hermano, no significa que ya son cristianos. La salvación no viene porque se den un abrazo, la salvación es porque acepten a Jesucristo y caminen en los caminos de Dios, ¿sí? Y la razón y la ciencia reemplazaron la religión como autoridad. Ahora, si quieres saber cómo se formó la tierra, pues en lugar de ir a la Biblia, vas al Google y te dice ahí varias teorías, ¿sí? Todos son teorías. Y viéndolo de una manera racional, el evangelio, a lo mejor me van a tildar de que estoy incorrecto, pero también es una teoría entre varias teorías. ¿Por qué digo eso? Porque no lo podemos comprobar, porque no podemos regresar al pasado y demostrarlo científicamente. Pero tenemos fe y la fe nos hace creer de que eso sucedió como sucedió. Y la gente también que es científica, tienen que tener fe para afirmar de que la Tierra se formó hace los billones de años que dicen, que hubo un Big Bang. Es feta nada más, no lo pueden demostrar porque no pueden regresar al tiempo del Big Bang. No pueden demostrar ni que estuvieron ayer en su casa porque no se puede regresar el tiempo. Tiene que haber ciertos testigos y cosas así. Y la secularización es tan grave que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Francia y los hugnotes. Francia es uno de los países más seculares del mundo occidental. ¿Cómo surgió eso de que llegó a ser un país tan secular si Francia originalmente se le consideraba el hijo primogénito de la iglesia cristiana? Porque muchas de las iglesias más fuertes del tiempo de la Edad Media fueron franceses. León, es más, en lugar de Vaticano, por un buen tiempo, unos creo que 200 años, estuvieron, o 100 años quizá, estuvieron en Francia, la iglesia católica, el centro de la iglesia católica. Entonces Francia tenía una gran importancia dentro del cristianismo. Empezó la Reforma después, ¿sí? Y entonces surgieron universidades, surgieron, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sorbona en París, varias universidades, y hubo un movimiento que la semana pasada estuve hablando de él, el movimiento protestante con Martín Lutero, que se levantó y pegó las tesis en el ¿cómo se llama? En Gutenberg, en la iglesia de Gutenberg, no en la universidad, en la iglesia de Gutenberg, ahí la pegó, ¿sí? Y después de ahí surgieron otros diferentes reformadores. La semana pasada estuve hablando de eso, Calvino, y el calvinismo pegó mucho en Francia, y unos de los grupos que más, ¿cómo se llama? Sobresalieron en esos grupos, unos se llamaban cítaros y el otro se llamaban los hugnotes. Era como un movimiento, como decir, los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, o sea, era un grupo fuerte que que tocaba varias de las capas sociales de Francia, sobre todo también de la clase alta, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Que el Papa parece ser que le prometió al rey, que también tenía influencia hugnota, que lo iba a proclamar rey si dejaba que se mataran a todos los hugnotes o se les persiguiera. ¿Quiénes eran los hugnotes? Eran cristianos que tenían una cruz como esta, con perlas, con el Espíritu Santo también descendiendo sobre ellos. Ese era el símbolo de los hugnotes. Había un hombre que posiblemente se llamaba Hugnes, y de ahí sacaron esa idea de los hugnotes. Y en un día, ¿sí?, el 24 de agosto de 1572, en la fecha que se celebra a San Bartolomé, el rey, por causa de que le prometieron la corona, la Iglesia Católica, proclamarlo como emperador, permitió de que ese día los católicos se organizaran para matar a todos los hugnotes posibles en esa noche. Murieron miles de cristianos en ese tiempo. ¿En qué año, pastor? 1572, 24 de agosto.
Y de ahí la iglesia protestante no tuvo mucha repercusión en Francia más. Se acabó como el protestantismo en Francia. Y Francia se volvió cada vez más secular y más secular y más secular. A tal grado que fueron los que iniciaron la Revolución Francesa, la Revolución Francesa que afectó al mundo, porque después de la Revolución Francesa hubo otra revolución en México y por todos lados del mundo había revoluciones, porque todo empezó con Francia. Se volvió demasiado secular. Hasta estos tiempos, ¿no? Hasta estos días todavía, si alguien puede ir a Francia, y sobre todo si eres extranjero, no te dejan predicar, no puedes predicar. Sí. Pero tienen mucho liberalismo, todo tipo de pecados, ahí están, sí, en Francia. Ha sido un país que era cristiano originalmente, se quedó con el catolicismo y el catolicismo no les ayudó mucho. Se echaron a perder totalmente. Ahora es uno de los países más ateos. ¿Sí? Tengo un amigo que estuvo en Francia y que dice que pueden reunirse en cierto grupo y puedes dar un saludo, pero no se le permite predicar al extranjero que viene a acompañarlos a ellos. Este amigo habla francés también. ¿Es un delito eso? Es un delito, te pueden meter a la cárcel o te pueden deportar. ¿Sí? Ya, entonces es una cosa interesante para mí, sí. Entonces las víctimas fueron los protestantes franceses, y ahí Francia se sacudió el protestantismo de su país, y con eso Francia se preparó para hacer todo lo que ha pasado hasta la fecha. ¿Sí? ¿Qué más? Hay un pluralismo religioso. Cuando digo pluralismo religioso, sí, es que el mundo moderno se ha globalizado y en diferentes religiones conviven en un mismo lugar. Anteriormente, ¿cómo se llama? La religión oficial de cualquier país era la que el rey promulgaba. ¿Sí? Es más, hay una historia de dos monjes que llegan a América en los primeros días de la conquista, y uno era agustino. No, uno era jesuita y el otro jesuita fue después. Entonces sí llegó un jesuita después de la reforma. Llegó un jesuita y llegó un franciscano. ¿Sí? El franciscano son humildes, viven con la gente, comen con ellos, trabajan con ellos y andan en las calles ahí ayudando a la gente. ¿Sí? Y el jesuita es una persona intelectual que trata de ir a las universidades. Muchas de las universidades más importantes son jesuitas en toda Latinoamérica. ¿Sí? ¿Aquí también? Aquí también, St. Thomas, jesuita, ¿ya? Y otras más. ¿Sí? Llegaron los dos y dijeron, a ver quién convierte más. ¿Sí? Entonces se fueron por un par de años a trabajar cada uno por su lado. El franciscano llegó después con el jesuita y llegó y le dijo, bauticé en esos 3 años a 5,000 indígenas. Todo contento, ¿no? Bauticé a 5,000 se convirtieron. Y le dije al jesuita, pues yo te gané. Dice, ¿por qué? Yo bauticé al rey, sí. Entonces, si bautizando al rey, todos tienen que hablar. Entonces, porque estamos viviendo en un mundo que ya es plural, que ya no es nada más de una sola religión. Estados Unidos es un ejemplo de eso. Aunque te voy a decir otra cosa interesante de Estados Unidos. Estados Unidos transforma las religiones de cualquier lugar. Por ejemplo, vienen los pentecostales que se reúnen todos los días en su pueblito de México. ¿Ustedes tuvieron una iglesia así? Yo estaba en una iglesia así, todos los días. Varones, mujeres, oración y de todo tipo de reuniones. ¿Sí? Llegan aquí y dejan de reunirse. Estados Unidos los transformó. Pues por el trabajo, ¿no? Por el trabajo o por lo que sea. Por los dólares. Llegan los monjes budistas que andan descalzos en su casa y llegan y aquí los ves con sus tenis Nike y con su gorrita de New York. ¿Sí? En serio, transforma, las religiones son transformadas. Los musulmanes no son tan musulmanes como allá. ¿Sí? Son más duros, pero también más modernos, tienen sus carrazos y no son humildes, no son tranquilos.
Estados Unidos transforma cualquier religión que llega aquí. El materialismo es la religión de Estados Unidos. Pero los judíos en Nueva York, ellos son... Y no son como los judíos de Estados Unidos. Pero otra vez, hablar de los judíos no es nada más hablar de un solo grupo, son muchos grupos ellos. Los judíos que se refiere a lo mejor son los judíos los que ortodoxos. Son ortodoxos, sí. Ya, esos son diferentes. O sea, también dentro de esos judíos ortodoxos no es lo mismo de los judíos ortodoxos de aquí que los judíos ortodoxos de Israel. Ya. Hay mucha influencia del materialismo en Estados Unidos con las religiones, pero hay un pluralismo, lo que estoy diciendo. Entonces la iglesia ya no es la voz única, sino entre muchas. Ya no somos los únicos que opinamos. En Estados Unidos era un país supuestamente protestante, ya no lo es más. Sí, ya el protestantismo es más, hasta a veces, quizás estoy hablando de más, ¿sí? Pero ya van a escucharme, ni modo, se aguantan. ¿Sí? Ya están aquí. Ya estamos aquí. ¿Sí? El protestantismo ahorita está también pasando por una noche oscura, ¿sí? Está apoyando la extrema derecha en Estados Unidos. Y cuando digo la extrema derecha es que está cerca del poder ahora. Y la iglesia cerca del poder se corrompe, igual que el gobierno. Entonces estamos en un tiempo en que no digo los pobrecitos que van a la iglesia sencillita del pueblito ahí, los meros buenos, los altos, los dirigentes, los poderosos, los que pueden decidir y hacer decisiones, están yéndose para el lado de la derecha, extrema derecha, y están teniendo mucho poder, y por eso de mucho poder pueden estar oprimiendo a otros y pueden estar dando mal testimonio de lo que es el cristianismo. Sí. Lo que es el extremo, que es la extrema de la derecha. Donald Trump. ¿Sí? Ya, es extrema derecha. Sí. Los republicanos. Entonces, sigo adelante. Sí, entendieron ese punto, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Ups, me pasé, salté uno. Ok. No, ya. Sí, el tercer punto es ese. El tercer punto es la iglesia y las misiones mundiales. Ahí me faltó poner el título, pero sí, aquí está, la iglesia y las misiones modernas. Y dentro de las misiones modernas, hace un semestre estuve enseñando acerca de la iglesia en el tiempo de las misiones, y uno de los que surgen dentro de esa historia es, por ejemplo, William Carey. William Carey es el padre de las misiones modernas. Antes de William Carey, los cristianos, esos que les hablo de Lutero y Calvino y todos ellos, no iban a las misiones, no les interesaban las misiones, no querían predicar a otra parte del mundo. Querían ser buena gente y hablar con los vecinos, pero no para ir a otros lugares. Hasta que llegó a la historia de este hombre, William Carey. En Inglaterra, este hombre se levantó en una reunión de bautistas, ya estaban organizados, y les dijo: ¿por qué no vamos nosotros a predicar el evangelio a otros lugares como la India, por ejemplo? Que estaban ellos ya con mucha presencia, los ingleses tenían mucha presencia en la India. ¿Por qué no vamos a la India? Y le dijeron, el comité de los bautistas le dijeron: señor, siéntese. Era un zapatero nada más, no era muy importante. Siéntese, cuando Dios quiera usar a alguien, no lo va a usar a usted ni a mí. ¿Sí? Siéntese. Lo sentaron, pero él siguió con esa idea de las misiones y fue a la India. En la India transformó a la misma sociedad. ¿Sí? ¿De qué manera transformó a la sociedad? Bueno, él estuvo predicando y la gente se convirtió, pero no tanto convertida, sino que tradujo la Biblia como algo así como 100 diferentes lenguajes de la India. Y creó universidades. Estuvo en contra de que a las mujeres se les quemaran se les quemaran con los difuntos, con los maridos que se habían muerto. En aquel tiempo las viudas se les quemaban con los maridos, ¿okay? Se moría el marido y se moría la viuda también, porque la ponían ahí junto con el lápida esa que le hacían, y ahí la quemaban junto. ¿Sí? ¿Pero la mujer quería o la obligaban? La obligaban, la amarraban ahí. ¿Sí? No, es que se quemaba, la quemaban. ¿No se va a pegar bonito con su marido?
Ya, Por amor. y tengo otros ejemplos más y él fue uno de los hombres que transformó completamente la perspectiva de las misiones. De ahí empezaron a surgir los misioneros en 1700. ¿Qué tengo la fecha por aquí? 1761 a 1864. En 1700 fue el inicio de las misiones modernas, cuando los cristianos de diferentes iglesias empezaron a enviar misioneros a diferentes partes del mundo, especialmente África y Asia. China, por ejemplo, me parece que el que enviaron a China se llama Hudson Taylor. Este hombre, pues los misioneros nomás iban a la parte de a las orillas, llegaron a las orillas, a las costas, predicando principalmente a los blancos, que llegaban muchos marineros, porque mucho comercio, y ahí predicaban hacia sus iglesias, todas bonitas, todos contentos, y no predicaban a los indígenas, a los chinos, a los japoneses, a la gente que camina por las calles, no les predicaban ellos porque ellos no necesitaban el evangelio, ¿sí? Pero Hudson Taylor llegó y dijo, ¿por qué no vamos adentro de la China? Y también se levantó mucha oposición, ¿sí? Y él decidió ir, y aparte no nada más eso, decidió vestirse como chino, ¿sí? Hizo la colita aquí, el vestido así medio como los chinitos, y aprendió chino y empezaba a predicar el evangelio en chino. Otra cosa interesante que hizo este hombre fue que pidió que también mujeres fueran a predicar el evangelio. Antes de eso las mujeres no se permitían en las misiones, excepto que fuera la esposa del misionero. Después de él, muchas mujeres empezaron a ir a las misiones, y para sorpresa suya, si no es que ya lo sabían, más mujeres han ido a las misiones que hombres, posiblemente a una diferencia de 3-1. Más mujeres se comprometen a predicar en lugares difíciles que los mismos hombres. Algunas son muertas también, algunas son mártires, algunas son violadas. Conozco a una muchacha que llegó por allá a donde yo vivía, una americana, ¿sí? En otro pueblito de al lado, y de repente alguien me llamó y me dijo que la habían violado. Fui para allá y habían metido al muchacho preso porque entró borracho, la violó y luego se quedó durmiendo ahí, ¿sí? Y se fue. La policía lo agarró y se lo llevó a la cárcel a que siguiera durmiendo, ¿sí? Y la chica me dijo, oye, tómame unas fotos, y tuve que tomar fotos de la chica esta que me estaba diciendo eso, ¿sí? Una chica muy bonita, ¿sí? Pero así pasa con el evangelio, a veces uno tiene que sufrir demasiadas cosas difíciles, ¿sí? Entonces Hudson Taylor, David Livingstone en África. ¿Saben qué hizo también David Livingstone? David Livingstone estuvo en África predicando a los aborígenes de allá. Él descubrió dónde empezaba el río Nilo, porque nadie sabía. Caminó por ahí hasta que llegó y dijo, este es el lugar donde nace el río Nilo, el lago Victoria. Y predicó en varias de las diferentes tribus, ¿sí? Y una anécdota es que también un periodista de New York fue a buscarlo, y Wilson creo que se llama, y le dijo, el señor Livingstone, supongo. Y dice, sí, soy yo, cuando lo encontró, porque lo estuvo buscando por varios años, por varios meses. Y después se fue, le pidió que se regresara. Sí regresó un par de veces, daba clases en la universidad a veces, y volvió a regresar a África. Y cuando murió, me parece que le quitaron el corazón los mismos negritos, porque dijeron, pues se puede llevar el cuerpo, pero el corazón de este hombre pertenece a África. Y ahí lo enterraron. Varios de los misioneros que iban a ese tiempo, en esa época que estoy hablando de William Carey y después de eso, llevaban su equipaje en todo lo que pudieran caber en su ataúd, porque a lo mejor no regresaban, y muchos no regresaron. Ese es el inicio de las misiones. Las misiones, aunque ya ahora son misiones modernas, es una cosa diferente. Ya donde quiera hay misioneros, ¿sí? Tú te puedes llamar misionero si estás predicando también en otro país. Entonces, si se ponen aquí y predican, son misioneros aquí. Ya no tienes que ir. ¿Las misiones de ustedes allá en otros países? Ya estamos aquí. ¡Ay, qué cómodo!
Porque Ok, no, pentecostalismo y nuevos movimientos. A un estado diferente. Ya. El pentecostalismo y nuevos movimientos. El pentecostalismo surgió en 1906 en una calle que se llamaba Azusa Street en Los Ángeles en 1906. Parece que alguien oró por otra persona y empezó a hablar en lenguas. Eso va a venir del examen, ¿eh? Y después de eso empezó a surgir y empezó a moverse para todos lugares y afectó a muchas de las iglesias conservadoras también. Había bautistas, había adventistas, había metodistas, había presbiterianos, había de todo tipo de gente que se asociaba con el pentecostalismo, ¿sí? Sin dejar de ser muchos de ellos, sin dejar de ser su propia denominación, pero se asociaban con el pentecostalismo. El pentecostalismo es la doctrina que más ha llegado a más partes del mundo, tan rápido. Me han dado muchas En cosa de 100 años, bueno, 120 años ya, ¿sí? Ha llegado hasta el último rincón de la tierra el pentecostalismo. ¿Por qué? ¿Qué es el efecto que tuvo? Bueno, las características del pentecostalismo son varias, ¿sí? Después los voy a mencionar, pero hay un énfasis en el Espíritu Santo y en los dones espirituales, en los milagros y en las sanidades, ¿sí? Y el punto que no estoy de acuerdo es hablar en lenguas. Todo lo que es pentecostal tiene que hablar en lenguas, si no, no es pentecostal, ¿sí? Así de simple con ellos. Pero el énfasis en que la gente puede tener dones ha hecho que la misma gente de la iglesia se levante y diga: yo tengo ese don, yo voy a bendecir a otros con el don que tengo, el de servicio, el de profecía, el de fe, el de sanidad, el de milagros, y se ha despertado un sentido de qué puedo hacer yo y cuál es mi don para poder servir al resto del cuerpo de Cristo o a predicar al mundo entero. Entonces eso así ha sido una de las llaves principales para que el evangelio se haya transmitido y se haya expandido tan rápido. Ha tenido sus riesgos también, ¿sí? Ahorita voy a hablar Pues después eso de... pasó en la iglesia primitiva, ¿no? Sí, en cierta manera sí. Cuando compartían las oraciones. Sí, el impacto positivo ha sido una renovación de la adoración. Normalmente la música cristiana, que se llamaba cristiana, era la música de piano o de órgano. Esa era la música cristiana. Ustedes no crecieron en ese tiempo, pero yo sí. Yo recuerdo todavía que puros himnos. Eso eran los himnos eran los cristianos. Ya si alguien empezaba a cantar coritos, lo veías medio raro, ¿sí? Y si alguien quería meter una batería en la iglesia, casi decían que el demonio estaba metiéndose en la iglesia. En serio, eso lo digo porque yo lo viví, ¿sí? Y yo vi a mis padres y a los tíos y a los ancianos de la iglesia discutir porque alguien estaba pensando meter una batería en la iglesia. Hasta eso, la guitarra se empezaba a permitir porque no había quien tocara el piano. No somos muy buenos en educación, sobre todo del lado pentecostal. Casi no hay educación musical. Entonces, como no había educación musical, pues aunque sea la guitarra, ¿sí? Pero también algunas iglesias se oponían a todo tipo de música instrumental. Tenía que ser puras voces, puro a capela, nada de instrumentos. Algunas tomaron esa dirección, pero los pentecostales regulares hacen mucho ruido, bien escandalosos, brincan y todo eso, ¿no? Y también la cercanía al pueblo sencillo. Dejaron de nada más tratar de entrar en los intelectuales y empezaron a abarcar las masas, la gente sencilla, la gente que no tenía mucha educación. Y saben que muchas personas que no sabían ni leer aprendieron a leer con la Biblia, porque tenían interés en leer la Biblia. Y ahí empezaron a hojear y alguien les enseñó y sabían leer la Biblia más que cualquier otro libro. Porque no había, en el tiempo antiguo, no había tanto énfasis en que todos debían saber leer. ¿Sí? La mayor parte no sabía leer. En el tiempo de Jesús, muchos de los contemporáneos de Jesús no sabían leer. La comunicación se daba por medio de repetición, memoria. Tú le decías a alguien algo y la persona lo memorizaba y lo repetía, y lo volvía a repetir y lo volvía a repetir, ¿sí? No sé si ustedes vieron una película que se llamaba
Danza con Lobos, de Kevin Costner. ¿No lo vieron ustedes nunca? Porque es una película muy buena, me gustó mucho. Kevin Costner por ahí encuentra un búfalo, alguien iba a aplastar, el búfalo iba a aplastar a alguien, él lo salva y mata al búfalo, y los indígenas le piden que cuente la historia una y otra y otra y otra vez, porque esa es la manera de transmitir historias, esa es la manera de recordar la memoria del pueblo. ¿Sí? Ok, y también había un crecimiento numérico en la iglesia global. ¿Sí? Pero ¿cuáles son los riesgos, los desafíos del pentecostalismo, los nuevos movimientos? Bueno, hay un riesgo de solamente mantenerlo en el emocionalismo. Si no siente nada, hoy no estuvo Dios aquí en la iglesia. Si yo no siento nada, es que Dios no estuvo. O quién sabe quién ha de haber pecado, porque el Espíritu no se sintió. ¿Sí? Y no puede ser. Si no puede ser, Dios está ahí siempre. Pues Él no se mueve por emociones. No se mueve por emociones. Sí puede moverse por emociones, porque también somos ente emocional, pero no es la llave para demostrar de que el Señor está ahí. ¿Sí? Si no se levanta el hermano a danzar, es que no estuvo el Espíritu. Esa es una mala medida. ¿Sí? Dios está ahí independientemente si tú lo sientes o no lo sientes. ¿Sí? Y el otro riesgo es que el postmodernismo, el postpentecostalismo ha ido en direcciones que uno no sospechaba. ¿Sí? Por ejemplo, la iglesia primitiva, todos eran pobres y no tenían vergüenza de ser pobres, sino que por el contrario compartían la comida uno con otros. En nuestros tiempos surgen teologías como la teología de la prosperidad, que surge del pentecostalismo. ¿Sí? Y no solamente la teología de la prosperidad, sino también la teología de, de las emociones. Por ejemplo, que oras por una persona y tiene que caerse la persona, y si no se cae es porque el predicador no tiene el espíritu. Te tienes que caer para atrás. Se tiene que caer, y si tú no te caes estás en pecado también, entonces tienes que echarte tu clavadito ahí. ¿Sí? No, en serio, todo eso que estoy diciendo suena raro, pero es verdad en varias iglesias. Si tú no te caes estás en pecado. ¿Sí? Entonces el riesgo del pentecostalismo tiene sus riesgos también. ¿Sí? Ahora te voy a hablar un poco más de eso. El siguiente punto que tengo es algo que quizá no han meditado tanto, pero también está surgiendo, aunque ya es un poquito pasado, el movimiento ecuménico, el ecumenismo. Hay una búsqueda de unidad entre católicos, ortodoxos y protestantes. No todos aceptan este tipo de idea, ni todos participan. Regularmente cuando hacen una cosa así, piden solamente a las personas líderes de ciertas denominaciones o grupos. No piden a la iglesia ser parte de una discusión teológica. ¿Sí? Entonces hay ese tipo de movimiento que está surgiendo para tratar de reunificar a las iglesias cristianas. Aunque una de las cosas que, bueno, después voy a hablar acerca de eso, pero la dificultad de este tipo de movimientos es que si alguno de ellos decide poner una definición de lo que significa salvación, ahí ya se destruyó todo, porque no hay un común acuerdo en cuanto a qué es salvación. Sí, porque los católicos se creen que es por obras. ¿Cómo puede ser salvo? Sí. ¿Ya? ¿Cómo puede ser salvo? Tú le preguntas a alguien, ¿cómo puede ser salvo? Sí. ¿Qué te van a decir? ¿Cómo puedo salvarme del infierno y llegar al cielo? ¿Y qué es Jesucristo también? ¿Sí? Para uno es un buen maestro, ¿sí? Dentro de diferentes doctrinas de religiones. ¿Sí? Otro es el Salvador, pero ¿qué significa que es el Salvador? Bueno, pues está en el cielo, pero no aquí. ¿Sí? ¿Qué significa? Ese tipo de definiciones no van a poder lograrse en este concepto. Entonces, cuando estoy hablando del movimiento ecuménico, estoy hablando de un movimiento que trata de buscar las cosas en las que sí puede trabajar. Por ejemplo, proteger a los inmigrantes en Estados Unidos. Yo trabajaría con católicos si fuera ese el caso, pero no en predicar la palabra. ¿Sí? Eso es, ellos ni voy a aceptar lo que ellos digan, ni ellos van a aceptar lo que yo diga. Pero sí puedo ponerme de acuerdo con ellos, hasta con mormones. Digo, ok, vamos a poner una valla para que, o firmo aquí para que se le den más derechos a los migrantes.
puedo firmar ahí también junto con ellos, porque son cosas correctas, creo yo. Pero cuando se trata de doctrina y religión, no va a haber chance de unirnos, no va a haber chance de unirnos. Pero ellos están tratando el movimiento ecuménico solamente en las cabezas de las iglesias, denominaciones, y principalmente del lado católico, que es el lado que más tiene fuerza en esta cultura. Y eso es lo que están tratando de hacer esto. Hay un Consejo Mundial de Iglesias también. Es una comunidad global de iglesias que comparten su fe en Jesucristo y buscan la unidad cristiana visible al servicio mutuo y la justicia en el mundo. Este Consejo Mundial de Iglesias también abarca muchas de las denominaciones más importantes en el mundo, especialmente en Europa. Otra cosa que pasó hace unos años, en 1962 a 1965, es el Concilio Vaticano II. ¿Se recuerdan que yo he hablado de los concilios? Sí. De los primeros concilios en el libro de Hechos, el concilio de Nicea y de Calcedonia y Éfeso. Esos concilios fueron universales, toda la iglesia participó. En este concilio en Vaticano solamente invitaron a unos cuantos protestantes, pero la mayoría eran católicos, obviamente. Y eso fue en 62 a 65, Vaticano II. ¿Qué conclusiones llegaron a este concilio de Vaticano II? Voy a dar algunas cosas que hicieron. ¿Sí? Lo apunté y al final de cuentas no lo grabé aquí. Diálogo, voy a pensar en diálogo, pero voy a decir también algunas cosas interesantes. A los hermanos, a los cristianos ya no se les llamó herejes. Antes de Vaticano II, los que no eran católicos eran herejes. Después del Vaticano II en adelante se les llamó hermanos separados. Nos aceptaron como hermanos separados, pero ya no herejes. Hay un cambio en la liturgia también. Anteriormente, desde ese tiempo para atrás y todavía un poquito después, la misa se daba en latín. Ahí empezaron a cambiar a los lenguajes de la gente común. Y no nada más eso, también empezaron a surgir movimientos carismáticos dentro de las iglesias católicas. Hablaban en lenguas, profetizaban. Todo lo que hacía una iglesia cristiana lo hacían ellos también dentro de sus grupos, liderados no necesariamente por monjes o por padres o por curas, sino por gente común dentro de la misma congregación de sus propias iglesias. Movimientos. Una de las cosas que también enfatizaron en ese Vaticano II es la adoración a María. Los papas de ese tiempo y los actuales hasta el día de hoy, María es parte importante en la doctrina católica. Entonces el marianismo tomó más fuerza, más de forma concreta. Sí. ¿Los sacerdotes siempre están aislados en la iglesia o dónde viven ellos? Pueden ser en la misma iglesia o pueden tener sus propias casas. O tienen sus casas parroquiales. Ok, ¿alguna pregunta de eso? Este hombre llamado Leslie Newbigin. La iglesia no tiene una misión, la misión de Dios tiene una iglesia. Enfatizó que el evangelio debe de ser anunciado en sociedades pluralistas, no como una verdad relativa, o sea, relativa es que es una entre muchas, sino como la verdad revelada de Cristo, la única verdad. Ese es un sacerdote anglicano, cristiano, o sea, dentro del cristiano protestante, que participó en este evento del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Entonces, algunas personas es que cuando hablo de ese tipo de personas, son personas muy estudiosas, conocen la historia de la iglesia cristiana al dedillo, ¿sí? Se la saben completamente, conocen las doctrinas, conocen las denominaciones, conocen todo. Entonces, cuando llegan ahí, no nada más yo pienso que, sino saben lo que dicen, ¿sí? Por eso nada más se les invita a muy pocos. Vamos a ir siguiendo. Desafíos de la iglesia moderna, aplicaciones prácticas. Hay que responder a la secularización. ¿Cómo podemos responder a la secularización del mundo o de la iglesia misma? La iglesia no debe retirarse del mundo, sino ser la luz del mundo.
O sea, no estamos llamados a decir, yo en mis paredes de la iglesia, ahí solamente soy cristiano y no salgo a proclamar lo que Dios me ha hecho. También recuperar la centralidad de la palabra y la adoración auténtica. O sea, una cosa que también creo que es importante que traten de hacer cuando puedan, ¿sí? Es que si van a predicar en algún momento ustedes, traten de enfatizarse en la palabra de Dios. La razón por la que digo que se traten de enfatizar en la palabra de Dios es que muchos solamente cuentan historias y lo que no deben de hacer, ¿sí? O sea, sí se pueden contar historias. Importante que se cuenten historias, porque Jesús contaba historias, pero tiene que estar relacionado al pasaje que estaban leyendo. No vayan a ser como los predicadores que se levantan, leen un pasaje bíblico y no lo vuelven a tocar más en todo su sermón. Nada más lo tomaron como la introducción, pero nunca dijeron qué significaba, ni quién le dijo a quién, ni cómo fue, ni nada de nada. Solamente lo tomaron y ahí les va, hermanos, duro, machetazos a los demás, ¿sí? A ver cuántas cabezas cortas, o orejas de perdidas, ¿sí? No pueden hacer eso. Cuando prediquen o enseñen, traten de buscar acercarse a la palabra de Dios. En los púlpitos estamos llenos de opiniones, tenemos opiniones todos, pero tratemos de acercarnos a la palabra de Dios. ¿Sí? Pues a veces cuando el predicador no se prepara va a decir cualquier cosa, ¿no? Ya, una de las cosas interesantes de las personas que dicen, yo lo que el Espíritu Santo me diga, y se levantan y le dicen, no. Si escuchas a esa persona, siempre dice lo mismo. O sea, el Espíritu Santo no le cambia de canal, siempre dice lo mismo. Dice y repiten lo mismo. Repiten lo mismo. No puede ser. El cristiano tiene que prepararse a hacer una cosa como esa. A mí me ayuda ese tipo de cosas. ¿Por qué me ayuda? Porque tengo una secuencia de lo que quiero decir. No ando divagando. Puedo divagar poquito para allá y por allá, pero regreso al tema que quiero enseñar. Entonces, un predicador debe de ser lo mismo. Tiene que estar buscando la manera de concentrarse en el pasaje y dirigirse en cuanto al pasaje, ¿sí? Vivir en el pluralismo. Tiene que haber un testimonio humilde pero firme de Cristo como el único Salvador. No es uno entre muchos caminos, no es una de las varias posibilidades, es Cristo es el único camino. Y promover diálogo respetuoso sin diluir el Evangelio. Ok, yo te escucho, hermano católico o hermano separado católico, hermano que vas por otro carril, testigo de Jehová, pero el Evangelio es ¿sí? A inspirarse en las misiones. O sea, cuando digo misiones es lo que nosotros hemos estudiado un poquito ahorita. La iglesia local debe verse como parte de la iglesia global en misión, aprender de modelos como William Carey, Hudson Taylor, con visión, sacrificio y contextualización, ¿sí? Algunos de los aspectos que yo estaba aprendiendo acerca de este tema, ¿sí? Es que ¿qué hace tu iglesia por misiones? ¿O cómo se identifica un misionero? Un misionero es una persona sencilla, regular, como cualquier otro. No tiene nada de especial. Solamente amaba la palabra y quería compartirla con otros. Y un misionero no es misionero hasta que va a África. Un misionero es misionero desde que está en su casa, desde que está en su lugar. Ahí busca a quien predicarle, ahí sale al siguiente rancho, al siguiente pueblo, a la siguiente ciudad, al siguiente estado, y está buscando cómo compartir la palabra con otros. Ya cuando Dios le permite, ese misionero, la iglesia lo ve y dice, te vamos a mandar a este país que se necesitan personas como tú, y la mandan allá. Pero un misionero también tiene que tener una fe firme, fuerte. Les voy a también decir un poquito de mi testimonio, no nada más, poquitito nomás, nada profundo, solamente decir que estuve en República Dominicana por un año cuando tenía 23 años. Y predicando en un ranchito, Negritos, República Dominicana, ¿sí? Donde era el único cristiano junto con otro que me acompañaba, pero ese le gustaba irse al río, entonces nunca estuvo conmigo, era un americano, ¿sí? En serio, andaba pescando peces en lugar de ir a pescar almas, ¿sí? Estaba por allá, ¿sí? Entonces un cristiano, si no tiene fe fuerte, se apaga, porque no tiene cómo alimentarse, cómo gozarse con los hermanos, cómo cantar.
Yo llegué después de algunos meses o después de semanas, ahí llegaba a una iglesia y me gozaba con los hermanos porque se sentía la calidad del cristiano, pero solo por varios meses. Si no tienes una fe fuerte, te apagas. No te dura mucho. Una persona que va a ser misionero tiene que tener una fe fuerte basada en la cercanía de Dios, conocer a Dios. Tiene que tener llamado, ¿no? Tiene que tener llamado, pero esa fe es importante, ¿sí? O muchos se llaman llamados, pero tienen que demostrarlo por medio de ser misionero desde ahora. Un misionero no es misionero hasta que se va. Un misionero es misionero cuando ya está actuando desde el punto donde está, ¿sí? También, bueno, sí, el siguiente, el último ya creo que es el último, ¿sí? Ya creo que es el último. Desafíos de la iglesia moderna, aplicaciones prácticas. Bueno, segunda parte. Aprender del pentecostalismo. O sea, redescubrir la obra del Espíritu Santo y la pasión evangelística. Los hermanos pentecostales aman a Dios con todo su corazón. No saben qué es la Biblia, pero aman a Dios, ¿sí? Pero la cosa es usar ambas. No puedes nada más saber la Biblia y no tener amor por Dios con todo tu corazón y servir a Dios con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Tenemos que aprender de eso también, ¿sí? Tiene sus cosas buenas. Guardar equilibrio entre experiencia y verdad bíblica. Y eso es lo que yo digo. No nada más es las emociones, pero no podemos tampoco quitar las emociones. Pero tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios. Y la última cosa, buscar unidad cristiana, trabajar en conjunto con otras iglesias para el reino de Dios. La oración de Jesús en Juan 17 nos recuerda que la unidad es testimonio al mundo. ¿Sí recuerdan qué dice Juan 17? Juan 3:17. Juan 17. Juan 17, la oración de Jesús por sus discípulos. Decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tú me los diste y te los entrego, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Sí? Así como el Padre es uno y el Hijo es uno, así que ellos sean uno. Y eso es unidad, ¿sí? Ver al otro hermano no como competencia. El que levantó la iglesia ahí al lado de la esquina, al otro lado, no es competencia, es parte del reino de Dios. Hace poco también otro que estaba enseñando aquí, Michael, Sí, pasó Michael, unas 5 calles de mi iglesia, y ahí empezó su iglesia. Y le invité a compartir con nosotros, y le daba lo que yo tenía, me daban algo a mí, yo se lo daba también a él. Eso es compartir. No estoy peleado contra él, ni me está haciendo sombra por estar cerca de mí. Qué bueno que puede levantarse más obras de Dios. Hay mucho para alcanzar almas por todos lados. Entonces, si un pastor es sabio, no se va a enojar porque alguien levantó una iglesia cerca de su iglesia. ¿Sí? Las últimas cosas ya. ¿Sí? Citas de teólogos, nada más creo que tengo 3. El escándalo del evangelio no puede ser eliminado, debe ser proclamado en medio del pluralismo. Ese es el predicador anglicano que les había comentado. Y cuando digo escándalo es que predicar en tu trabajo es escandaloso, ¿sí? Porque te ven feo, ¿sí? Te da vergüenza, pero es la cosa que Dios nos manda hacer. Número 2, ¿sí? David Bosch es un misionólogo también importante. La misión no es una actividad de la iglesia, es la misma esencia de la iglesia, ¿sí? O sea, la iglesia debe ser misionera. Desde que empezó fue misionera y hasta la fecha sigue siendo misionera. La última, ¿sí? John Scott. La misión de la iglesia es la misión de Cristo: servir, enseñar, sanar y salvar. Esas 4 palabras las definió este teólogo también, que la revista Time lo consideró uno de los 100 hombres más influyentes del siglo pasado, ¿sí? Y decía eso, ¿sí? Esa es la misión de la iglesia: servir, enseñar, sanar y salvar. Y ya es la última cosa, la última, ¿sí? Si quieren más información, este correo yo se los voy a mandar, este PowerPoint se los voy a enviar a ustedes. A lo mejor mañana se los envío, ¿sí? Creo que todos recibieron la información que les envié. ¿Alguien faltó? ¿Nadie faltó? Ok, Luis, ¿también te lo envié? No me llegó. No te digo, entonces
dime que no te llegó y yo te lo voy a enviar. Pero mándame un mensaje mañana y yo te lo envío mañana también. Esto junto con otras cosas que les envío a los hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. En nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú sigas actuando en tu iglesia, seas con nosotros y que se despierte un espíritu de compasión por las almas que se pierden. Señor, danos, Señor, el llamado que tú quieras hacer para nosotros. Permítenos, Señor, tener tu Espíritu Santo para hacer las obras que no podemos nosotros hacer por nuestra propia cuenta. Queremos confiar en ti y estamos en tus manos. Llévanos con bien donde quiera que vayamos y cuando nos reunamos otra vez que podamos alegrarnos por ver cómo estamos deseando crecer y alegrarnos por mi hermano que está creciendo también en Dios. Pido que esta posibilidad de enseñanza abarque a muchos otros hombres y mujeres que quieran prepararse para servir a Dios. Señor, te pido que la iglesia de Wisconsin sea bendecida y prosperada y aumente en número. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.